el balance de la materia con lo que hemos visto, de manera tal que al final vamos a tratar y ver justamente todo lo concerniente a el trabajo final o la evaluación final de la materia. La evaluación final la vamos a ir haciendo en forma sucesiva, que la puedan ustedes manejar, de acá hasta el miércoles, creo que es 10 de diciembre, que corresponde a evaluaciones integradoras, 10 y 17 corresponde a final. Bueno, hasta ese miércoles la posibilidad de que ustedes puedan rendir tranquilos y puedan venir con un trabajo que yo ya se los voy a cargar. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Que ustedes puedan en ese trabajo englobar cuestiones que tienen que ver con la eficiencia energética. Nosotros lo que vimos, que esta es una materia que es transversal, que no tiene prácticamente contenidos específicos, pero sí es una materia que aborda diferentes temáticas que nosotros vimos en varias materias, ¿sí? Entonces, necesito que ustedes trabajen hacia adentro de un problema aplicando diferentes partes de las que vimos, aplicando o teniendo en cuenta la visión que tratamos de inculcar con lo que es el uso eficiente de la energía, la visión, la perspectiva. Entonces, para que ustedes puedan hacer eso, nosotros pasamos por diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, arrancamos en la clase número 1 y vimos perspectiva energética, eficiencia, cuáles son las áreas de trabajo, abordamos el Programa Nacional de Uso Eficiente de la Energía, qué objetivos tenía, qué metas, de ahí se desprenden resoluciones de la Secretaría de Energía para tener en cuenta un compendio de normas que van a arreglar nuestra actividad. Bueno, ¿qué componentes abarca? Edificio, industria, transporte, cuál es el marco normativo, qué leyes correspondían, qué programas nacionales. Vimos algo muy importante que es el etiquetado de aparatos, y esto tiene que ver con las lámparas, lavarropas, heladeras, aire acondicionados, motores, televisores y el diseño de motores. En eso que nosotros abordamos vimos los pilares de la eficiencia energética que estaban sustentados en la seguridad, en la sostenibilidad ambiental, en la inclusión social y el empleo, ¿no? Al hecho de hacer y de tener un uso eficiente de la energía también conlleva a administrar mejor el recurso y a tener mejores tarifas, y a la eficiencia y la competencia también. En ese sentido, nosotros abordamos y vimos en las primeras clases lo que era la proyectiva energética de nuestro país, es decir, aquellos que conforman un grupo de trabajo y empiezan a estudiar los diferentes horizontes, horizonte 2030, horizonte 2050, ¿para qué? Para planificar la incorporación de diferentes fuentes de energía de manera tal de que nosotros podamos abordar en ese momento el consumo o la demanda. Para que nosotros podamos incorporar y que podamos tener en el momento la disponibilidad de esa energía, bueno, acá aparece una acción bastante importante que es la nuestra, de nuestra profesión, que es la de evaluar el recurso, la de planificar, la de proyectar las obras, construirlas, mantenerlas y operarlas. Miren qué campo enorme que hay ahí, ¿no?
Entonces, bueno, vimos en cuanto al sistema de información energética, cómo era en cierta forma el sistema general donde se evalúan justamente los recursos, ¿no? A partir de escenarios energéticos que se corresponden con políticas, con tecnologías, con los escenarios energéticos, con el ambiente mismo. Miren cómo ayer y antes de ayer, por ejemplo, a los que vivimos en La Plata nos cambió la vida. ¿Por qué? Bueno, porque algo inusual del medio ambiente, un fenómeno de algas que es impresionante, taponó o obstruyó o no permitió tomar de las bocas del Río de la Plata y, bueno, una gran cantidad de población sin agua, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo ambiental. Bueno, todo eso configura escenarios energéticos que junto con los escenarios socioeconómicos, ojalá nosotros en los próximos meses podamos, meses y años, la Argentina pueda sostener un crecimiento anual. Entonces, ese escenario energético con los escenarios socioeconómicos configuran una demanda, un escenario de oferta, un escenario de demanda. Todo esto se integra, se ajusta y a partir de ahí aparecen los balances energéticos, ¿sí? Que se van ajustando de acuerdo a determinados modelos. Bueno, en el medio hay un montón de interacciones de diferentes modelos. Bueno, la visión 2050 también la vimos para una estrategia de largo plazo, ¿sí? ¿Cuál era la transición energética? Que tenía que ver con un montón de factores, eficiencia energética, energía fotovoltaica, gas natural, bueno, toda una serie de cosas, energía nuclear. Tenía un componente enorme que tiene que ver con la seguridad energética, esto también se está planteando muchísimo en Europa, y la posibilidad de que toda la población tenga el acceso a la energía, ¿sí? Bueno, esa visión 2050 tenía una serie de componentes como lo que era la innovación, la seguridad y la eficiencia, tiene un componente que tiene que ver con la energía renovable, con los propios sistemas de energía. Nosotros vimos que si crecía mucho la generación distribuida, no hay que dejar de atender a el transporte regional, subregional. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se nos cae la generación distribuida o local, nosotros tenemos que transmitir desde lugares más lejanos y tenemos que tener las redes apropiadas. Bueno, ¿qué papel juega la energía nuclear, los combustibles fósiles? Y bueno, luego todo lo que tenía que ver con subsidios y la posibilidad del acceso a la energía. En esas mismas clases iniciales vimos algo importantísimo, importantísimo, que es el etiquetado obligatorio de la eficiencia energética en los aparatos de lo que se llama línea blanca. Eso quiere decir aparatos de uso masivo electrodoméstico. Bueno, este etiquetado lo que a nosotros nos permitía ver era, y de cierta forma determinar, el tipo de consumo que iba a tener este aparato electrodoméstico. Bueno, ese etiquetado vale para motores, aire acondicionado, ya lo vimos antes, lámparas, todo tiene que ser, todo tiene que estar etiquetados y en forma obligatoria, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque en el momento que ustedes vayan a diseñar, que vayan a hacer un informe o asesorar la compra de algo, claramente van a trabajar de acuerdo a un equilibrio entre el presupuesto que tienen y lo que deben recomendar en productos de alta eficiencia. Bien, todo esto, todos estos productos, eh, todos estos productos son ensayados de acuerdo a normas tipo de
de ensayos, que es de la IEC, International Electrotechnical Commission, que son las normas internacionales que luego nuestro país adopta las normas IRA. A nosotros nos queda pendiente de esta materia, lo que nos va a quedar pendiente es la visita al laboratorio donde nosotros tenemos pensado hacer las prácticas de este tipo, que está en Luján, para hacer todos los ensayos que tienen que ver con eficiencia energética. Nos queda pendiente. Bueno, luego fuimos avanzando ya en lo que era motores, ahí ya cambia un poquito lo que es el etiquetado de motores, porque ahí nosotros habíamos visto las 5 clases de eficiencia de los motores. Y ya como nuestro país adoptó también este sistema y ya prácticamente el IR1 se ha dejado de lado y ya estamos ubicados en IR3 Premium y la posibilidad de IR4 Super Premium o IR5 Ultra Premium, ¿sí? Pero de mínima nosotros ya estamos trabajando con motores IR3. Nosotros lo que vimos ahí era la posibilidad, primero los diferentes rendimientos que tenían cada uno de ellos, fundamentalmente lo que son rendimientos, pudimos tratar y ver la posibilidad de los ahorros anuales y los tiempos de repago de inversiones de este tipo de motores, ¿sí? Ya vimos una serie de ejercicios. Bueno, hacia dónde apuntaba entonces el etiquetado o la clasificación de los motores y la posibilidad ya de directamente de no comercializar más motores de bajo rendimiento y ya estamos en IR3 o IR3, IR4, IR5 con una inversión importante. Bueno, ¿qué consecuencias traía mejorar el rendimiento de motores? Bueno, eficiencia energética, reducción de emisiones que eran atóxicos, menos riesgos para el personal operativo, no inflamable, reducción de la velocidad de envejecimiento, bueno, una serie de propiedades. Cuando nosotros analizamos la posibilidad de que podamos incidir sobre el ahorro en motores, veíamos y analizábamos cuál era el balance energético global, ¿sí? La posibilidad de que nosotros podamos reducir y podamos administrar mejor nuestros recursos. Acá habíamos visto una serie de cuadros de cómo impactaba cada uno de los subsistemas que conforman la demanda global de electricidad. Bien, terminamos con motores, luego seguimos con transformadores. Entonces, vimos que en cuanto a lo que era el transformador, si bien los transformadores son las máquinas de mayor rendimiento que existen, y las de mejor rendimiento, también son máquinas que están las 24 horas conectadas, estén funcionando, están con carga o estén sin carga. No hay posibilidades de tener transformadores de conectar y desconectarlos, siempre están conectados. Por lo tanto, las pérdidas de vacío, las pérdidas bajo cargas, también configuran costos importantísimos y a la hora de nosotros poder elegir un transformador, tenemos que justamente, y lo analizamos, ver muy bien en qué lugar nos paramos, ¿sí? Entonces, vimos toda una serie creo que vimos 2 clases en cuanto a lo que era la eficiencia en transformadores, ¿sí? Bien. Como dato, hoy los transformadores, la estrategia para la fabricación de transformadores
es en reducir hasta un 60% las pérdidas en los mismos. Y miren este dato, las pérdidas en transformadores en la red global de transmisión y distribución son aproximadamente igual a 700 terawatt hora. Enorme, ¿no? Enorme. Claro que cuando nosotros abordamos los temas mundiales y la demanda global, siempre hablamos de cifras enormes. Por eso que también esto es todo una acción global. Bueno, nosotros vimos una serie de acciones sobre y dónde trabajar en los transformadores, en cuanto a lo que era potencia, lo que eran las tensiones, lo que era evaluación de las pérdidas, el tema de ruido, refrigeración, bueno, principales factores de costo, evaluación de pérdida, ruido y los requerimientos mecánicos, ¿sí? También vimos la ecuación, y esta ustedes ya la conocen por dos lados. La conocen por máquinas eléctricas y también la conocen por mecanismos, donde hemos trabajado también con algo de pérdidas. Entonces la eficiencia, estuvimos viendo lo que era la ecuación de la eficiencia de un transformador. Acá es una ecuación un tanto decorada, por decirlo así, pero es ni más ni menos que la ecuación del rendimiento, la fórmula del rendimiento. La fórmula del rendimiento es 1 menos un cociente que es casi igual para justamente disminuir los errores en el momento de determinar las pérdidas y el rendimiento de un transformador, y tiene que ver con las sumatorias de pérdidas y las sumatorias de pérdidas más la potencia de salida. Todo esto que está acá es ni más ni menos que eso, las sumatorias de pérdidas, de vacío y las pérdidas en el cobre, las pérdidas en carga, y acá un coeficiente K respecto de la potencia nominal del transformador, y ese coeficiente K es ni más ni menos la relación entre la corriente nominal y la corriente de carga que estoy teniendo en ese momento, ¿sí? Ese factor aparece acá y está apareciendo acá. Pero es ni más ni menos la ecuación del transformador. Bien, luego nosotros vimos una serie de problemas que era aplicada justamente a transformadores, y estuvimos viendo problemas de paralelo de transformador. Antes de ver el problema de paralelo de transformador, repasamos lo que era la regulación de tensión en un transformador. Más adelante les voy a mostrar hasta dónde llegamos en paralelo. ¿Sí? Bien. ¿Qué hicimos después de ver transformadores? Bueno, vimos el consumo en las casas, en todo lo que es iluminación, línea blanca, consumo en las casas. Después nos fuimos un poquito más, consumo industrial, sigue teniendo refrigeración, sigue teniendo iluminación, y agregamos transformador y agregamos motores. Hicimos un trabajo muy bueno sobre un informe, de un caso que tenía que ver con la eficiencia en una línea de montaje. Lo hicieron, lo tienen aprobado, entonces ya pasamos a otra instancia que es el sector industrial. En el sector industrial entonces tenemos grandes consumos, motores, transformadores. Terminamos con eso y empezamos a ampliar la visión de todo esto. ¿Y a dónde fuimos? Empezamos a ver lo que era la red inteligente, y nos pasamos a la Smart Grid, a la red inteligente, luego a la generación distribuida, luego pasamos por lo que era la telemedición, el telecontrol, de lo que eran redes inteligentes, para posteriormente ver algunos aspectos a través de algunas conferencias específicos sobre eso. Entonces, empezamos a ver lo que eran redes inteligentes. ¿Por qué tiene que ver el uso eficiente de la energía eléctrica en una red inteligente? ¿Por qué nosotros estamos trayendo este tema? Bueno, porque tiene una importancia en cuanto a la constitución de esa red y el comportamiento,
fundamentalmente en algunos aspectos como que cambia el concepto antiguo de lo que era una red. Ante una red era un sistema unidireccional, ¿sí? Solamente había un diálogo del generador, o en este caso el distribuidor, con el centro de consumo o con el consumidor. El concepto moderno ahora que esos dos actores dialogan entre sí y tenemos la posibilidad ahora que ese receptor también puede hacer, como en nuestro caso en una UR, puede ser un generador puntual de electricidad, ¿sí? Entonces, ahora esa red pasó a ser inteligente. Entonces, como yo estoy dialogando, yo también tengo que saber qué está pasando del otro lado, y ahí nosotros pudimos ver una visión, nos pudieron ampliar la visión con la conferencia de la estimación de la demanda a través de la inteligencia artificial. Entonces, le fuimos agregando alguna complejidad a lo que nosotros veíamos viendo en forma puntual, ¿sí? ¿Por qué? Y porque nosotros también tenemos que construir con ustedes una visión que tiene que ser global de las cosas, no la visión de ese proyectista que está metido en la fábrica, en alguna instalación en particular, sino también ustedes tienen que tener una visión global. Entonces ahí aparecen todos, aparece cómo dialogan todos los sistemas de generación, de transmisión y de consumo. Empiezan a dialogar entre todos. Con esto se logran una serie de cosas como seguridad de suministro, reducción de los costos del sistema eléctrico, la integración entre diferentes fuentes, la aparición de energías renovables, la baja en las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Bien, entonces empezamos a integrar, empezamos a hablar ya de una red inteligente, empezamos a ver cómo los distribuidores también empiezan a construir las subestaciones inteligentes. Prácticamente nosotros coronamos todo esto viendo y haciendo la visita en 360 grados virtual de la subestación aniversario de Denor, donde vimos que está todo telecomandado, todo telemedido, no tiene ningún operario esa subestación. Entonces, de esta forma hemos visto cómo justamente empiezan a integrar las redes inteligentes a los sistemas de distribución. Bien, principales componentes de Smart Grid. Bueno, infraestructura de medición avanzada, lo vimos con una conferencia. Señales de precio de la energía variable en tiempo real. Bueno, esta estimación de la demanda que nosotros vimos también puede servir para justamente poder comprar mejor la energía para el distribuidor. Bueno, generación distribuida, la importancia de la electrónica de potencia, la importancia de las redes de comunicación, ya lo vamos a ver cuando veamos subestaciones y centrales, justamente todo lo que es la comunicación que tiene que ver con este tipo de cosas. Control de la demanda, bueno, los sistemas de computación avanzados y la coordinación de las protecciones. Acá en los sistemas de computación avanzados es importantísimo, es el futuro de una parte de nuestra profesión que va a integrar los conocimientos nuestros con lo que es el tratamiento de todas estas señales. Algo interesantísimo para que podamos abordar. Bueno, control de la demanda, lo vimos, bueno, coordinación de protecciones, lo pudimos charlar con los expertos de Denor. Infraestructura de medición avanzada, como vimos cómo con determinados medidores patrones dentro de un sistema podían estimar la demanda, la medición avanzada. Bien, datos recolectados, bueno, todo esto que tiene que ver con Smart Grid. Entonces, dentro de todo eso,
nos quedaba un tema importante para ver, que es de qué forma yo puedo, en una gran instalación, utilizar o tener un mejor utilizamiento de mis transformadores. Entonces, ¿qué abordamos? Bueno, abordamos una serie de problemas que tenían que ver con el paralelo de transformadores, ¿sí? ¿El paralelo para qué? Bueno, para que nosotros podamos, teniendo en cuenta las ecuaciones de paralelo de transformador, poder utilizar el transformador o el conjunto de transformadores en un lugar de su curva de rendimiento donde éste sea el máximo posible. ¿Sí? Bueno, repasamos todo esto que tiene que ver con máquinas, que tenía que ver con esta ecuación que es fundamental, que indica que los transformadores se reparten su potencia de acuerdo a el valor de la impedancia por unidad que tienen cada uno, ¿sí? Si las impedancias por unidad son igual, se la reparten en la misma forma. Y con esto también lo que era el rendimiento. Hicimos mucho hincapié en esto que estamos mostrando acá, que les acabo de decir, que tiene que ver con que el transformador siempre trabaje dentro del máximo de rendimiento, ¿sí? Para lo cual nosotros tenemos que conocer justamente la curva de rendimiento del mismo. Saben ustedes que el máximo rendimiento, como en este caso, se produce en la intersección de las pérdidas de vacío, que son constantes, estas rayaditas, y las pérdidas, acá están, en el cobre, que son cuadráticamente crecientes, cuando se igualan, tengo el máximo rendimiento del transformador. ¿Sí? Bueno, las diferentes cargas para el máximo rendimiento. Saben que el menor rendimiento lo voy a tener con las cargas inductivas, que son las cargas que son preponderantes. Bueno, y después que vimos todo esto, vimos desde los elementos básicos, de la proyectiva, los elementos básicos, el etiquetado, luego vimos los motores, pasamos a la eficiencia en transformadores, pasamos a la red inteligente, pasamos a la telemedición, el telecontrol, la generación distribuida, vimos el mejor uso de los transformadores. Luego que tenemos toda esta visión, ¿qué nos falta? Nos falta el método para que nosotros podamos tratar todos estos sistemas de forma ordenada y de acuerdo a un protocolo que previamente se ha discutido y que está validado por los diferentes actores de un sistema. Los diferentes actores son desde los fabricantes, los organismos de control, los organismos de aplicación, las instituciones, la academia, la profesión. Entonces, ¿qué nos faltaba? Ponerle método a todo esto. ¿Y quién vino? Bueno, trajimos las normas ISO 50001 y todas las ISO que se desprenden de la 50001. Entonces, ¿qué hace estas normas? ¿Qué es lo que vimos? Establecía los requisitos para implementar, mantener, mejorar un sistema de gestión de la energía. Proporciona al sector público y privado las estrategias de gestión para aumentar la eficiencia, reducir costos y mejorar el desempeño. ¿Sí? Objetivo específico, fomentar la eficiencia, el ahorro de energía, la mejora del desempeño energético. Entonces, ahí vimos todas las ISOs que nosotros podíamos, vimos un poquito la historia, y empezamos a ver las diferentes ISOs que había. Recuerdan ustedes que había una del sistema de gestión, había para poder medir, bueno, una serie de cosas. Vimos 4 pasos importantes: planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Planificar, hacer, verificar y actuar. Ciclo de mejora continua. Importante para que ustedes puedan implementar. Entonces, acá está el sistema de gestión de la energía. Lo pudimos ver. A través de una política energética, planificamos, implementamos, operamos. Verificamos, hacemos medición y análisis, analizamos las no conformidades, hacemos nuestra auditoría interna y nuevamente vuelve el ciclo hacia arriba
con esa mejora continua y nuevamente a través de la política energética, la planificación y la operación, volvemos al sistema. Vimos todo esto en cuanto a lo que era la norma ISO. Bien. Vimos conceptos de desempeño energético, cómo es el uso actual de la energía. Acá está completamente un sistema constante de consumo, ¿sí? Y luego vimos cómo podían tener diferentes componentes teniendo en cuenta el ahorro y el uso eficiente. Analizamos los diagramas de flujo de lo que era la planeación energética, lo analizamos, vimos todos los sistemas de medición, ahí teníamos una ISO particular, donde analizamos justamente, y esto es importante porque ustedes pueden en su momento dedicarse a la auditoría energética y a la medición, entonces tienen que armar sistemas que sean precisos, que sean amplios, que tengan un modelo conservador en cuanto a lo que siempre van a hacer lo mismo, que sea coherente, relevante, y que sea transparente, es decir, que sea trazable, que sea un sistema fácilmente auditable para todos, ¿sí? Bueno, vimos cómo si teníamos que hacer un sistema energético, teníamos un sistema de gestión de energía, teníamos que partir de algo y ese algo era una línea de base, ¿sí? Y bueno, luego y al final vimos la implementación en cuanto a todos los componentes que deberíamos tener en cuenta. Y finalmente vimos la posibilidad de, con todo esto, poder iniciar un proyecto de investigación a través de la construcción, a través de un proyecto de investigación colaborativo, la construcción de un índice de eficiencia energética para nuestro país, o de mínima nosotros poder brindar esto. Con el aporte de Diego Miranda, lo pudimos ver, ustedes lo pudieron discutir, realmente terminamos con esto. Entonces, hicimos una materia que tiene que ver y aborda aspectos técnicos, aspectos que tienen cuestiones legales, cuestiones normativas y finalmente cuestiones de investigación. Entonces, acá resumimos con esto toda la materia, que es lo que necesitamos que ustedes tengan esa visión y hayan aprendido y tengan esta visión de lo que es el uso eficiente de la energía, ¿sí? Con esto nosotros terminamos y vamos a hablar de, ahora sí, qué necesito para el trabajo final.